Abrimos esta mirada a la historia y a los personajes bilbilitanos que han ocupado sitio señalado en ella, después de haber dejado ya con su testamento al barón de Barsás. Tenemos que abrir capítulo nuevo, tenemos que abrir biografía nueva. Ricardo Ramos Rodríguez, muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Jesús. Bueno, ¿a quién has elegido como cuarto o cuarta, que no lo sé, bilbilitano o bilbilitana en la historia? Pues bilbilitano en este caso, Jesús, porque va a ser Joaquín Dicenta, que como todos sabemos también posee una calle aquí en Calatayud. La que comunica la avenida de San Juan con Rúa de Dato. Efectivamente. Y cuya historia va a comenzar una noche del año 1884 en la madrileña taberna de La Estufa. Sentado en una mesa de madera rancia, cita al fondo de este establecimiento, el joven de bigotes arrogantes y tupé picudo contemplaba con los ojos vidriosos los agujeros de bala que mellaban la sucia pared junto a un rincón. Y es que aquel hombre se había convertido desde hacía unos meses, tal vez compartiendo el honor con su buen amigo Manuel Paso, en el cliente más leal de aquel pútrido tabernáculo. En La Estufa se daban cita cada noche y cada día toda suerte de alcohólicos desahuciados, de fracasados reincidentes y de marginados sin otro infierno en el que caerse muertos. Sin embargo, por otro lado, servía también de Santa Santorum para un nutrido grupo de intelectuales con barba y chaqueta ceñida, de aquellos que comulgaban mucho más con el socialismo utópico o con el krausismo que con el pan bendito, y de los que nunca nombraban en vano el nombre de Francisco Giner de los Ríos. Unos y otros se mezclaban en la penumbra arrullados por el vino, y lo cierto es que gran parte se identificaba con una y otra calaña al mismo tiempo. Aquel era el caso de Joaquín Dicenta, quien había acabado en tales círculos tras su expulsión de la Academia de Artillería de Segovia, por bohemio, borracho y mujeriego. Pero también por sus ideales demócratas y republicanos, por sus colaboraciones con el periódico El Liberal, por sus poemas en la revista Edén y por sus infructuosos intentos de estudiar Derecho. Y aquella noche de invierno, que en los arrabales parecía siempre más frío y menos compasivo que en las grandes casas, el joven, medio ebrio y poco dormido, con las ropas manchadas de lo que esperaba que no fuese más que barro, parecía incapaz de apartar la mirada de unos boquetes que, discretos, daban fe de algún tiroteo en el recodo más íntimo del local. ¿Acaso estaba llorando? Joaquín Dicenta había nacido en Calatayud por pura casualidad, pues quiso el destino que su madre se pusiese de parto a mitad de camino entre Alicante y Vitoria. No demasiado después, a su padre lo llamarían a filas para ver si al final Carlos sí o Carlos no. Y con la duda todavía en el aire, un disparo le alcanzó en la cabeza y le robó el juicio en un suspiro. Desde entonces lo llamaron Majareta, pero su esposa, desoyendo a todos, se negó a internarlo en un sanatorio. Al contrario, se lo llevó de la mano a casa, a Alicante, y allí siguió viviendo la familia haciendo como si nada grave hubiese pasado. Así son a veces las cosas. Sin embargo, aquel hijo que, hacía no tantas cosechas, había llegado al mundo a la vera del jalón, crecía tratando de admirar a un hombre que de repente no sabía ni cómo empuñar el tenedor, ni por qué se mojaba cuando llovía, y que a veces más que hablar, parecía que balara como las ovejas. Con el tiempo, aquel hombre fue olvidando hasta los rostros más cercanos, hasta las voces más sentidas, y al final murió sin recordar siquiera su propio nombre. Al final fue Carlos no, pero lo cierto es que eso muy poco le importaba al joven que, con los ojos rebosando casi tanto como el vaso, no podía apartar la mirada de unos agujeros de bala que mellaban la sucia pared junto a un rincón. Aquí voy a interrumpir el relato por hoy, continuará en el mismo punto el miércoles que viene, así que yo creo que ya solo queda recordar que los artículos escritos de esta serie pueden leerse en el semanario La Comarca o en mi página web personal www.ricardoramosrodriguez.com en la sección Bilbilitanos en la Historia. Muchas gracias por su interés y esto es todo.